Amados amigos y hermanos, gracias por estar una vez más con nosotros aquí en su blog de estudio bíblico Apocalipsis a cuadro grande. Es un placer poder tener esta bendita oportunidad, esta libertad por parte del Espíritu de Dios, en que podamos conectarnos usted y su servidor y poder sentarnos con las Sagradas Escrituras abiertas y deleitarnos en lo que Dios está preparando para su pueblo, para su iglesia en estos últimos tiempos. Se habla mucho de que Dios va a hacer cosas nuevas de aquí en adelante. Dios siempre hace cosas nuevas. Sin embargo, hemos de estar muy conscientes, amigos y hermanos, que mi Señor, de lo que sucede en el 2020 en adelante, ya lo que tendremos básicamente son las bases que Dios está preparando para asentar su reino, su trono. Es muy importante que veamos todo lo que está pasando, la nueva señal del 2030, que ya es una meta mundial de llegar al imperio del anticristo en ese año. Y en estos 10 años, si Dios no pone otra cosa, estamos en un tiempo muy corto donde mi Dios en cualquier momento va a recoger a su iglesia en el hermoso y grandioso evento tan esperado como lo es el arrebatamiento. Le invito a que nos visite. Nuevamente le reitero esta invitación a que vaya a Facebook, Iglesia Génesis Tampico, y pueda también usted ver otros materiales que estamos compartiendo relacionados a las Sagradas Escrituras, pero también, amigos y hermanos, si de una u otra manera usted se quedó pendiente con algún capítulo, usted ahí va a encontrar los videos desde la introducción al libro de Apocalipsis. Bien, vamos a concluir en este blog el capítulo 12. Lo hemos manejado en 3 blogs porque pues obviamente es una belleza, es una riqueza que por más que se intenta simplificar, no se puede hacer a un lado los elementos que nos presenta por ahí este hermoso capítulo. Vimos el primer blog del versículo 1 al versículo 6, donde veíamos las 2 grandes señales, no lo olvide. Era la mujer que representaba a la nación israelita, al dragón, que es Satanás, y que la estaba atacando y enfrentando porque iba a dar a luz a Jesucristo. Es la reseña, no lo olvide, la reseña de dónde empezó todo esto, desde el Antiguo Testamento, con Satanás atacando al pueblo de Israel, que es de donde viene el Mesías, donde llegó Jesucristo nuestro Salvador para presentarse al mundo. En el versículo 6, amigos y hermanos, lo tenemos que desconectar del versículo 1 al 5, que son las 2 grandes señales, porque del 1 al 5 es la reseña del Antiguo Testamento, de donde partió todo. El versículo 6 ya está ubicado en los 7 años de la gran tribulación. Por eso vea la hermosa forma en la que están presentados. Lo tenemos que brincar al versículo 13, del 13 al 17 del capítulo 12, que es donde continúa su historia. Pero para entender por qué Satanás se abalanzó contra el pueblo de Israel, contra la mujer, con toda su ira, tenemos que leer entonces del versículo 7 al versículo 12, que es donde tenemos 2 eventos, no señales, 2 eventos. Es distinto. El evento número 1, la guerra sorpresiva de el arcángel Miguel y sus soldados contra Satanás, sus soldados, sus demonios, y destruyendo su trono. Al destruir el trono, el arcángel Miguel, y correr literalmente a Satanás, es un literalismo del área de su gobierno, ya no es gobernador, va a dejar de gobernar la tierra, va a perder todo su título porque empezó su caída, ya no hay negociación, cae a la tierra y entonces totalmente humillado, como lo vimos en el blog anterior, totalmente avergonzado, destruido y vencido por el arcángel Miguel, sin tener que haber sido ni siquiera un enfrentamiento con el mismo Jesucristo,
¿quién lo va a tener con su hijo en el Armagedón? Tiene que hacer algo. Entonces, el demonio está tan enojado que se va directamente con el pueblo que usó Dios para manifestarse al mundo a través de Jesucristo, y es el pueblo judío. Entonces, si no entendemos esa dinámica, vamos a complicarnos sobre la explicación del capítulo 12. Una vez más, del versículo 1 al 5 teníamos dos grandes señales. Era la reseña. Versículo 6 ya empieza el pueblo judío en la gran tribulación. Del 7 al 12, los dos grandes eventos. La guerra de Miguel contra Satanás destruyéndole su trono, y la gran declaración del cielo diciendo: Dios ya ganó. Dios ya va a establecer a su Cristo. Ya va a poner el trono para siempre. Entonces lo único que nos queda del último tiempo de la gran tribulación es el desmoronamiento y humillación y exhibición de la destrucción del imperio del anticristo, el llamado hijo de Satanás. Entonces, tenemos que ver hoy qué sucede conectando el versículo 6 al versículo 13 al 17 y ver entonces en qué concluye el capítulo, pero ya podemos entender de dónde viene toda esta enseñanza. Así que, abriendo las Sagradas Escrituras, por favor acompáñeme y leamos juntos esta hermosa porción, versículo 6 y 13 al 7. La Sagrada Escritura dice de la siguiente manera: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que ahí la sustenten por 1260 días. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hemos de ver a cuadro grande qué es lo que tenemos frente a nosotros. Las figuras, amigos y hermanos, juegan un papel determinante para que podamos comprender hasta dónde Dios quiere que veamos el cuadro. Por ejemplo, ya hemos mencionado que la mujer es el pueblo de Israel. Vemos que de ahí nació el Mesías y es la mujer que dio a luz a este niño que va a tomar el imperio mundial y eterno, ¿verdad? Tenemos a la serpiente que acaba de ser lanzado. Ya no tiene trono. Tengo que insistir en ello. Imagínense, amigos y hermanos, cuando esto suceda, mientras que la guerra está en el cielo con Satanás y Miguel, en la tierra está el anticristo en pleno 7 años de la gran tribulación, y está haciendo mofa de su poder, está haciendo alarde de su poder, está haciendo mofa de la gente del mundo, y está alardeando de su poder que ahora él ha adquirido con 10 reyes aliados a su reino. Dentro de ese punto han venido las destrucciones en el mundo. Dios le está estorbando, le está interrumpiendo, entorpeciendo cualquier dinámica mundial como gobernante. Y aparte de ello, pues obviamente el Señor está ministrando en su misericordia
a gente, tanto la iglesia fría que se quedó para que se arrepienta, y gente que nunca quiso saber del evangelio, ahora bajo las circunstancias, darse cuenta que necesita arrepentirse de su maldad y poder dar su vida por Jesucristo. En este cuadro vemos que ya llegamos a la mitad del medio año, de la media semana, perdón. Van concluyendo los 3 años y medio, se gesta esa guerra en los cielos, le es quitado el trono a Satanás y entonces él viene a arremeter. Precisamente de ahí podemos sacar una cierta conclusión, y es el hecho de por qué el anticristo toma la actitud de ir y meterse, irrumpir en el templo judío, a quedar mal con el pacto con los judíos y ahora declarar que él es Dios. Recuerde que en ese tiempo, ya habíamos hablado en el capítulo anterior, que el Señor manda medir el templo, pero pide que no se mida el patio, porque los gentiles iban a estar oprimiendo. Toda la gente que no es judía iba a estar oprimiendo y pisoteando todo lo que tenga que ver con la tierra santa, aún lo que significa el templo. Pero también debe ver usted que hay mucho judío que ya está aceptando a Jesucristo como su Mesías. Como Satanás cae en la tierra, vamos a tener, amigos y hermanos, de una forma terrorífica, aterradora, la concentración más grande de toda la historia de demonios con el mismísimo Satanás moviéndose en la tierra. Vea por favor la actitud que nos presenta el capítulo, los versículos que acabamos de leer. La actitud del dragón está desesperado. Amigos, si estamos hablando de vergüenza, Satanás está viviendo la más grande de las vergüenzas de su historia. Ha sido sacado de su lugar de gobierno, ya no tiene trono, ya se le prohibió el acceso al cielo, está en la tierra, lo único que le queda es su poderío a través de su hijo infernal, que es el anticristo, y ver de esa manera a ver si en Armagedón puede enfrentar a Jesús, ganarle a Jesús y de una u otra manera recuperar supuestamente lo perdido. Imagínese el nivel de ira. Si la escritura me dice que el dragón, Satanás, viene con toda su ira, no nos podemos imaginar. Sin embargo, hay una debilidad. Recuerde, por favor, que el capítulo nos está hablando de la caída ya del imperio infernal. Menciono nuevamente de la guerra con Miguel, cae, ya no tiene trono. De la tierra va a intentar enfrentar a los demás, pero los 2 testigos le van a avergonzar, lo que usted quiera y mande, y después Jesucristo en Armagedón lo va a destruir, lo va a vencer junto con su hijo, va a tomar a Satanás, lo va a atar, lo va a mandar a una prisión en el abismo por 1000 años y después lo va a soltar para que él salga a un absurdo intento nuevo, y entonces el Señor lo va a tomar y lo va a lanzar al lago de fuego por la eternidad de los siglos santos. O sea, la caída de Satanás ya comenzó desde el momento de la guerra con Miguel y sus soldados. Vea entonces que en su actitud de desesperación va a intentar frenar a alguien que hace que cambie la mentalidad, y es el pueblo, la nación judía, que todavía habla de Jehová Dios, de el Mesías que va a venir, y que el Mesías finalmente, que es Jesucristo, es quien está salvando al mundo. Tiene que destruir a ese pueblo que durante cerca de 6000 años no ha dejado de demostrar que Dios tiene todo el poder. Bien, cuando tenemos este cuadro que se va contra la mujer, ahora sí entendemos por qué razón se va en una furia descomunal y crea una influencia antisemita total en todas las naciones para que vayan contra el pueblo judío y lo destruyan. Ya lo vimos en la Segunda Guerra Mundial, vimos las cosas más grotescas que nos pudiésemos haber nunca imaginado, viendo cómo Hitler intentó desaparecer al pueblo judío y muchos magnates unidos pagando esta guerra absurda para destrucción del pueblo de Dios,
y simplemente Dios no se los permitió. Bien, nuevamente Satanás hace esa campaña antisemita de que todo mundo contra el pueblo judío, y estamos entrando en los 3 años y medio. El pueblo se da cuenta de muchas cosas, entre ellos la traición del anticristo al romper el pacto con la nación judía, darse cuenta que todo era una mentira, y luego este hombre sentándose en el templo diciendo que él es Dios, se dieron cuenta por fin, después de más de 6,000 años, se dan cuenta que así no eran las cosas. Ellos tuvieron que darse cuenta también que en este escenario están, en este tiempo, los 2 testigos diciendo que Jesucristo es Mesías y haciendo señales a nivel maravillosas del Antiguo Testamento. Elías y Moisés, quienes hasta hacían que dejara de llover, lanzaban fuego por sus bocas, incinerando a cualquier persona que les quisiera hacer daño. Pero no olviden el escenario también a los 144,000 santos, que todavía los veremos en el capítulo 14, donde el Cordero los presenta al lado de él como esas personas selectas para el último evangelismo al pueblo judío, y obviamente a todo aquel que los quiere escuchar, pero obviamente hablando de Jesucristo. Entonces, necesitamos tener esos elementos en la mesa, porque entonces el dragón se va contra la mujer, contra la nación, abiertamente. En plena gran tribulación, el mundo se da cuenta que el emperador mundial odia al pueblo judío e intenta destruirlo. La nación tiene que comprender, entonces esto no era de Dios. Construir otra vez el templo a la gloria de Salomón no era de Dios. Volver a los antiguos rituales antiguo-testamentarios no era la voluntad de Dios. El punto era simplemente que Dios siempre quiso que vieran a Jesús como el Hijo de Dios, el Mesías, como Dios mismo. Tienen que reconocer, y entonces huyen. ¿Por qué tenemos en el capítulo 12 la reseña de los primeros 5 versículos? ¿Por qué nos tiene que llevar al Antiguo Testamento? Porque vamos a tener algo similar en algunos aspectos en el escenario de la gran tribulación. El pueblo judío huye, la gran mayoría huye, porque todavía en esos 3 años y medio restantes tenemos a judíos en el templo. Algunos se quedaron y van a tener que enfrentar al anticristo, van a tener que enfrentar la guerra. Incluso los 2 testigos son muertos en ese periodo. Era tan arreciante el ataque del enemigo que entonces, después de la campaña antisemita, Satanás le ordena a su hijo: hay que destruirlos, y manda ejércitos. Ahí es donde tenemos que ver, amigos y hermanos, que la mujer huye al desierto. Ya mencioné en el blog anterior esa propuesta maravillosa donde actualmente gente cristiana de dinero está preparando la ciudad de Petra. Usted tiene que informarse de esa maravillosa ciudad subterránea en pleno desierto. Está magnífico lugar para refugio. El pueblo judío huirá a la ciudad de Petra, que es la propuesta más fuerte que se tiene sobre este punto de la mujer huyendo al desierto. Y obviamente esta gente de dinero está llenando de provisión, de alimentos, repito, de folletería escrita incluso en hebreo, para que vean el cumplimiento de la escritura y sepan que Jesucristo es Mesías. Así que el pueblo judío tendrá una evangelizada muy fuerte en su refugio. Pero es muy importante ver lo siguiente: cuando la mujer sabe que esto ha sido todo un fraude y tiene que huye obviamente al desierto, valga la redundancia, y pareciera que tenemos nuevamente el cuadro de la salida de Egipto, cuando obviamente ellos tuvieron que ver bajo la historia de todo el tiempo cómo Dios los salvó del emperador más grande del mundo llamado Faraón en Egipto, y a través de obras portentosas él lo frena. Todavía más aún, llegan a la orilla del Mar Rojo, creen que ya no se puede hacer nada. Conocemos la historia: Dios abre el mar, los hace cruzar
Pero póngale mucha atención. El Señor provoca que el ejército endemoniado de Faraón intenten todavía perseguir al pueblo a través del recorrido en el mar, y entonces Dios, permítame usar más que el ahogarlos, permítame utilizar la palabra sepultarlos en el agua. Las olas cayeron, el mar se cierra y todo el ejército de Faraón, o gran parte del ejército de Faraón, fueron completamente destruidos sin que el pueblo levantase una espada para defenderse. ¿Por qué menciono esto? Porque tenemos que conectar cómo la Sagrada Escritura me dice claramente que entonces le fueron dadas las alas de la gran águila. Esa es una figura, un dibujo majestuoso, porque las alas de la gran águila, amigos y hermanos, representan nada más y nada menos que la protección sobrenatural y poderosa del Dios de Israel. De antemano lo podemos leer en Éxodo capítulo 19, versículo 4, cómo el Señor se los marcó claramente. Déjeme le leo esta porción del versículo 4 de Éxodo 19, que dice de la siguiente manera: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Es increíble. Simple y sencillamente el Señor los salvó como alas de gran águila, que representan la protección divina de nuestro Señor de manera majestuosamente poderosa. Podemos recordar, por ejemplo, a Jeremías también, ¿verdad? Capítulo 46, versículos 7 y 8, donde tenemos al mismo Egipto declarando o dibujando a su gran ejército como el río que cubrirá la tierra y destruirá al pueblo de Dios. Esta figura, simple y sencillamente, vemos como el agua que va a mandar Satanás, y vemos las alas de la gran águila, como el Señor salva a su pueblo. ¿Dónde tenemos esas alas? Amigos y hermanos, el pueblo no necesitó, necesito repetirlo, sacar una espada para defenderse. No podían contra el ejército de Faraón. Y el Señor, con su majestuosa actitud de salvación, simplemente como la gran águila, los levantó y no dejó que el enemigo los tocase, y simplemente sepultó al ejército de Faraón. Yéndonos a la última semana de la gran tribulación, de la historia de estos grandes conflictos con Satanás en la tierra, vemos al pueblo huyendo y siéndole dadas nuevamente las alas del gran águila. Dios entra al escenario para salvarlos. Esto es lo que nos va a dejar marcados en esta ocasión. Póngale mucha atención. Y entonces dice claramente la palabra que delante del dragón le fueron dadas las alas del águila. Faraón vio cómo el mar estaba abierto. Faraón vio cómo el mar se tragó a todo su ejército. Va a pasar lo mismo en el escenario de la gran tribulación. Después de la campaña que Satanás hizo con el anticristo y todo mundo persiguiendo al pueblo judío, y va a mandar a una gran porcentaje de soldados aliados para destruir al pueblo judío en el desierto, resulta que el dibujo de las alas del gran águila es el pueblo judío. Simplemente va a ser salvo, porque cuando el ejército enemigo salga para destruirlos, amigos y hermanos, algo que nos debe hacer ver que una de las manifestaciones más fuertes que maneja Dios para aterrar al ser humano en la tierra es precisamente los sismos, los temblores que hemos visto desde capítulo 4 en adelante.
grandes terremotos que destruyeron un porcentaje enorme de la tierra y mataron a mucha gente. Aquí vamos a ver que en pleno desierto, recuerdo plena gran tribulación, terminando los 3 años y medio, o antes de terminar los 3 años y medio, el Señor, antes de que empiece, los 3 años y medio últimos y terminan, Dios abre y cierra con terremoto. Entonces, es tan simple hablar que la tierra se abrió. Estamos hablando de un gran terremoto. Mientras que el ejército corre para tratar de destruir al pueblo judío, el Señor, como poderosa águila, simplemente ordena: la tierra tiembla, se abre y Satanás va a ver. El pueblo judío van a ver cómo la tierra sepulta al ejército del enemigo Satanás. Esto es otra humillación para el diablo, otra humillación para el imperio del anticristo. Y el pueblo judío quedó nuevamente resguardado por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Lenguaje del libro de Daniel. El Señor nos está conectando Antiguo, Nuevo Testamento y actualidad. Que entendamos que no es un asunto mero circunstancial. Es algo que está plasmado desde el Génesis hasta que veamos el cumplimiento de Apocalipsis. Y ahora vemos acá vimos a Faraón viendo como el pueblo, su ejército fue destruido y el pueblo ni siquiera levantó una espada. Satanás va a ver como todos sus ejércitos se los traga la tierra y el pueblo ni siquiera una espada sacaron para defenderse. Son las grandes alas del águila que nos dice la bendita palabra del Señor. Bien. Ya Satanás lanzó el agua de su boca como el ejército para destruir al pueblo. Entonces tenemos esas dos figuras, las alas y el agua de la boca del dragón. Simple y sencillamente es la salvación de Dios de manera poderosa y todos los ejércitos que el enemigo le manda para destruir al pueblo. Entonces, como no lo destruyó, automáticamente Satanás va a intentar destruir lo que quede en la tierra de los judíos. Insisto, todavía hay una parte de judíos que se quedaron, van a vivir ese pedazo de gran tribulación como nación israelita. Hay quienes todavía están en el templo, quienes quizá están dispuestos a dar su vida por lo que está pasando en el templo, y Satanás regresa. Pero también su descendencia, tenemos dos partes importantes. Número uno, dentro de contar el resto del pueblo judío o de su descendencia, es los 144,000 santos que están evangelizando y que fueron extractados de las tribus de Israel, y el otro es la gente que se está convirtiendo al evangelio de Jesús y que automáticamente se convierten en propiedad de Dios, santos de Dios y descendencia de la nación que nos presentó a Jesucristo, el Mesías. Entonces Él se regresa para destruir a todo aquel que intente profesar al Dios de los judíos. Amigos y hermanos, es impresionante, pero vea por favor la actitud en la que nos lo presenta el capítulo 12 de Apocalipsis. Está desesperado, ya no hay manera de recuperar nada. Entonces ahorita solamente en su vida está la plenitud de su venganza y preparar el terreno. Que dejen de estar hablando de Dios, porque esto es lo que le debilita. En toda la historia ha debilitado a Satanás. Que usted le comparte el evangelio a una persona que estaba en oscuridad, que estaba endemoniada, que estaba sentenciada para el infierno, y que cuando escuchó de Dios y abrió su corazón a Jesús, simplemente fue libre. Usted logró, por la gracia de Dios, que fuera destruido la maquinación de Satanás sobre la eternidad de una persona. Por eso el evangelismo personal es tan poderoso. Y aún con todos los terrores demoníacos que está provocando el anticristo y Satanás en esa época, aún así habrá gente que se arrepentirá de sus pecados, dará su vida por Jesucristo. Y amados hermanos, esto sigue siendo una vergüenza en la caída de Satanás. Ahora bien, Él regresa a hacer guerra
De ahí podemos acomodar la muerte deliberada y grotesca de los dos testigos, Moisés y Elías. Y después de que los exhibe públicamente y los avergüenza o intenta avergonzar todo aquello que hablaba de Dios, y la gente festejó todavía, todos endemoniados festejaron esa aparente victoria, entonces el Señor 3 días y medio resucita a los dos testigos delante de todos. Toda la tecnología va a hacer que el mundo lo vea, se levantan, da la orden y ellos se elevan al cielo como representantes de Jesús, que murieron dando su vida por la gente y resucitaron como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Vea esos majestuosos cuadros. Vea lo que está pasando, y Satanás está tirando golpes como dragón y lanzando fuego, y haga lo que haga, todo Dios se lo va a echar a perder. Se elevan los dos testigos, la gente se queda totalmente choqueada, porque ¿cómo? Entonces sí, Dios es más poderoso que Satanás, porque resucita a su gente, y esto va a hacer que mucha gente más y judíos se entreguen a Jesucristo como el Mesías de Dios. Pura preparación para el asentamiento del trono de Jesucristo. Por eso, del 2020 en adelante, no estemos esperando cosas nuevas para nosotros. Anhelemos y deseamos y oremos porque rápidamente el trono de Jesucristo se establezca para el milenio y por la eternidad de los siglos santos. Eso es lo que más nos debe convenir como el mismo pueblo de Dios. Entonces, Satanás no pudo con ellos. Satanás ya no pudo con el pueblo de Israel. Está tratando de destruir todo esto. Sin embargo, cuando los dos testigos hayan resucitado, cuando él vea que no pudo con los 144,000 amigos y hermanos, terminando los 3 años y medio, entonces Jesucristo aparecerá para destruirlos en la guerra del Armagedón y despedazar de una vez por todas el supuesto llamado imperio del anticristo. ¿Por qué le digo supuesto? Porque nunca logró alcanzar ni el imperio de los faraones, ni el imperio babilónico a partir de Nabucodonosor, ni siquiera el imperio medo-persa, ni el imperio griego que es con Alejandro Magno. Él no lo logró. El infierno ni el anticristo lograron nada. Solamente 7 años de perturbación, destruyéndoles Dios a través de muchas formas, la naturaleza y de otros elementos, el gobierno, para luego terminar en Armagedón y destruir los ejércitos de Satanás. Impresionante historia. Y mientras el pueblo de Dios salvo, ¿con qué nos vamos a quedar con todo esto? Amigos y hermanos, es muy importante ver que aunque Satanás atacó al pueblo judío con esa agua, esos ejércitos, y lo vemos en un terreno lógico, diríamos, es imposible defendernos contra eso. El Señor les volvió a demostrar cómo en el mar, ahora en el desierto, no importa si es en agua o en tierra, Dios y sus alas son más poderosas que cualquier cosa. Podemos recordarlo en Isaías 59:19, cuando nos dice claramente que vendría el enemigo como río, pero el espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Es guerra de Dios contra Satanás. Cuando el enemigo se mete con el pueblo de Dios, es algo que nos debe dejar muy en claro en el corazón. Véalo en toda la historia y cómo va terminando la gran tribulación con el pueblo judío rescatado por Dios. Cuando el enemigo se mete con el pueblo de Dios, Dios se mete al escenario. Ahora bien, es muy importante que podamos comprender por qué razón son tan grandes las palabras del profeta Isaías
cuando nos habla precisamente, amigos y hermanos, sobre la protección divina. Ahora, en el caso con lo que estamos viviendo actualmente y que a final de cuentas sabemos que ya las cosas van a cambiar de aquí en adelante, es muy importante que podamos ver qué cosas implica el que venga el trono de Jesucristo a establecerse. De la caída del trono de Satanás ya es simplemente colapso. Ya nada se va a restaurar del anticristo, todo se va a ir desmoronando, es parte de su juicio, es parte de su humillación, y aunque veamos todo lo grotesco que querramos ver en la forma de actuar de Satanás, las alas poderosas de Dios siguen guardando a sus hijos. Es muy importante, amigos y hermanos, que podamos ver que cuando Jesucristo nos dice en el Evangelio de Mateo capítulo 28 que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, nos está hablando de la magna protección y cobertura. Y no le sorprenda, Salmo 91 nos lo dice claramente, que bajo Él nos va, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es muy importante, como nos dice, bajo tus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Es el águila que protege a su pueblo, como claramente en Éxodo 19:4 el Señor le aclaró al pueblo que como águila con sus alas los cubrió de la catástrofe de Faraón. Ahora lo hace nuevamente. Es el mismo Dios. Es el Dios al que usted y yo servimos. Es el Dios que transformó nuestra forma de ver la vida cuando Jesucristo vino a ser parte de nuestro corazón. Nos entregamos a Él y le permitimos que Él tomara el gobierno de nuestras vidas. Amigos y hermanos, en este tiempo, ¿qué nos queda? Nos queda ser fieles. Independientemente de lo que se venga, de cómo se venga, de qué tanto nos va a tocar ser perturbados, ser amedrentados, atribulados, no lo sabemos, eso solamente el Señor lo sabe. Pero todo lo que se vaya a levantar del 2020 en adelante, usted y yo hemos de aprender a descansar en el Dios que nos puede rescatar de la manera en la que menos nos imaginamos. Imagine usted solamente la grandeza de la Escritura sobre las alas del gran águila, cómo es aplicable a todo el pueblo, y nos lo dice Isaías 40:31, el maravilloso pasaje que dice a la letra: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es muy importante ver, hermano, la expresión los que esperan a Jehová. No dice los que esperan en Jehová. Cuando habláramos en el prefijo en, estaríamos hablando de una actitud en la que ya estoy en las manos de Dios. Los que esperan a Jehová es un punto de figura que nos trata de decir, donde tú estás, en cualquier momento Dios va a aparecer. Los que esperan a Jehová, en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia, las alas les van a ser dadas como le fue dada al pueblo de Israel para ser salvo. Amigos y hermanos, no tenemos la capacidad de intentar dimensionar hasta dónde puede llegar la protección de Dios para con usted y para conmigo. Es muy simple. En esta pandemia, por más grotesco que se ponga la situación en cuanto a enfermedad, si Dios dice no sobre su vida, a usted, o no sobre mi vida, a usted y a mí, no nos va a pasar absolutamente nada. Pero esto es una actitud de fe. Los que esperan a Jehová.
Ellos van a recibir las alas del águila, la protección sobrenatural de Dios, la misma que nos enseñó en las Escrituras, desde el Antiguo Testamento rescatándolos contra Faraón, a el Nuevo Testamento rescatándolos contra el dragón y todos sus ejércitos. Dios va a hacer lo que tenga que hacer para salvarlo a usted y a mí. Dios va a hacer lo que tenga que hacer para rescatarnos de cualquier tipo de peligro. Ahí es donde tenemos que descansar. Incluso imagínese nada más cuán grandioso es Jesucristo y su presencia todos los días hasta el fin del mundo para usted y para mí, que incluso si tiene que abrir la tierra para que se trague a nuestros enemigos que intentan destruirnos, el Señor lo va a hacer. No podemos dimensionar la protección. Y por esa razón, amigos y hermanos, mientras que el mundo colapsa, se destruye, mientras que Satanás es destruido, es caído, mientras que el anticristo, su imperio comienza a desmoronarse, aún en medio de ambientes de grandísimos terrores, usted y yo somos guardados por las alas del gran águila. Y el decirnos que nos es dada es que Dios nos va a dar la fuerza para caminar y para correr con el poder de su Espíritu en cualquier terreno, en cualquier plataforma en la que nos encontremos. Así que cuando algo le dé miedo, cuando algo lo aterre y cuando algo lo tenga en una situación de suspenso, corra a los pies de Jesucristo y dígale: Señor, descanso en esas majestuosas alas del capítulo 91 del Salmo, bajo las alas que Él nos va a cubrir. Hermanos, tenemos que adorar a Jesucristo, porque muchas veces hemos pecado en dudar si podremos salir de una o de otra situación peligrosa. Y nos olvidamos que el Dios de las grandes alas del águila, la protección sobrenatural, está del lado nuestro. Por lo tanto, aunque viene esa gran tribulación, aunque viene esa catarsis del mundo, usted y yo nos queda simplemente ser fieles a Dios. Por el peligro, no se preocupe, Dios nos sigue protegiendo. Haga lo que haga Satanás, utilice a las personas que quiera, no se preocupe, Dios nos sigue protegiendo en el hermoso nombre de Jesucristo. Necesito orar. Padre Santo, gracias por la bendita Escritura. Cuánto nos hace falta aprender a descansar en usted, en su mano, en su trono. Cuánto nos hace falta estar conscientes siempre que usted siempre será más poderoso que Satanás. Y todo aquello que nos asusta y nos aterra en esta vida, no hay nada, por más imposible que parezca, que usted no lo pueda arrancar y quitar de en medio de nuestra vida, para recordarnos que usted no solamente es nuestro Salvador, sino también nuestro protector personal. ¿Cómo decirle gracias, mi Señor? Alabamos su nombre, porque aún a su bendito pueblo, en la peor de las circunstancias de la nueva historia, ellos serán rescatados como en el Antiguo Testamento, porque usted así es, bendito Salvador. Le adoramos, Jesucristo, en su nombre que es sobre todo nombre. Amén. Amén. Amados, esto es Apocalipsis a cuadro grande. Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Una nueva vida te espera. Iglesia Génesis. Un nuevo